El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio a la carta de Pablo a los romanos. Nos encontramos en el capítulo 14 y hoy veremos los versos 1 al 4. Voy a esperar a que todos encuentren su pasaje. Antes quiero comentarles algo que hace algunos años me ocurrió. Hace muchos años tuve una plática con un pastor amigo mío y tratábamos asuntos sobre las diferentes maneras en que se realiza la liturgia dentro de la iglesia. En esa charla que tenía con mi amigo llegó el punto donde este pastor me hizo una pregunta y me dice: hermano, ¿ustedes cómo realizan la cena del Señor? Cuando me hace esa pregunta, debo de confesar que me sentí un poco temeroso en ese momento por la respuesta que yo le iba a dar, porque yo sabía que venía yo arrastrando con un pasado donde muchas de las prácticas que aún tenía en aquellos años eran más por costumbres religiosas que por ordenanzas bíblicas. Bueno, pero le dije, yo te voy a ser sincero, le dije, y te voy a decir cómo nosotros lo hacemos. Nosotros celebramos la cena del Señor con pan y con jugo de uva. Se hizo un silencio y la respuesta que yo recibí del pastor fue algo que yo no me esperaba. Yo esperaba que él iba en ese momento a iniciar un debate sobre qué es lo correcto hacer en la liturgia, específicamente en la cena del Señor. Yo pensé que iba él a tomar su Biblia y a decirme: hermano, tú estás mal, debes de corregir esto porque por esto y por esto y por esto otro. Y yo creí que iba entonces ahí a iniciar una discusión. Sin embargo, hermanos, la reacción que él tuvo me sorprendió. Él no me juzgó. No trató de convencerme de que yo estaba equivocado, ni inició ese debate que solemos tener los cristianos, ¿verdad? Para demostrar quién está en lo correcto y quién no. No hizo nada de eso, hermanos. En lugar de eso, este pastor me escuchó con mucho respeto. Me escuchó atentamente y mostró una actitud muy humilde, una actitud llena de gracia. Y nunca fue incómoda esa charla. Bueno, con el paso del tiempo, con el paso de los años, bien, yo ya comparto la misma convicción que mi amigo pastor sobre que la cena del Señor se toma con pan y con vino. Dios transformó mi manera de pensar, pero no ocurrió a través de un debate o de un conflicto en ese momento, hermanos. Esa convicción llegó a mi vida a través de la enseñanza, a través de estar tiempo en la palabra de Dios. Entonces, ese encuentro que yo tuve con este pastor, la verdad, fue muy significativo para mí, porque me enseñó algo que es muy valioso. Las diferencias secundarias entre creyentes no deben de ser motivo de juicio, sino antes bien, hermanos, esas diferencias deben de ser una oportunidad para demostrar el amor y la gracia que nos une en Cristo Jesús. ¿Cómo reaccionas tú cuando encuentras dentro de la iglesia a alguien que no piensa como tú en cosas secundarias? ¿Cuál es tu reacción? Hoy vamos a aprender sobre cómo manejar este tipo de diferencias en la iglesia. Vamos a ver 4 principios claves que nos van a ayudar a comprender cómo es que la tolerancia y el amor fortalecen la unidad en la iglesia. Vamos a la escritura, Romanos capítulo 14. ¿Podemos bajar un poquito el volumen, por favor? Revisa. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Al leer este pasaje, es importante que entendamos el contexto en el que Pablo escribió estas palabras. Nosotros vemos que en aquellos años Pablo ya detecta ciertas tensiones que hay en la iglesia. Tensiones entre los hermanos. Problemas que causan y que pueden llegar a causar en el futuro división en la iglesia. Pablo alcanza a ver esas tensiones en la iglesia de Roma y ciertamente no son diferentes a las tensiones que enfrentamos los cristianos hoy en día dentro de la iglesia. La iglesia de Roma estaba conformada por cristianos de diferentes contextos, así como nosotros venimos de diferentes contextos. La iglesia de Roma también venía de diferentes contextos. Había cristianos judíos y cristianos gentiles. Esto ustedes ya lo saben. Estos judíos y gentiles venían arrastrando un pasado muy distinto uno del otro, su pasado cultural, sus prácticas religiosas antes de venir a Cristo eran muy distintas. Los judíos llegaron al cristianismo con muchas tradiciones, que estaban basadas en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Estos judíos tenían mucho pasado y muchas prácticas religiosas antes de venir al cristianismo, ¿verdad? A ellos, por ejemplo, les costaba mucho trabajo despojarse o dejar de celebrar ciertas ceremonias, ciertas festividades que tenían que ver con la adoración del Antiguo Testamento. Su pasado cultural así era, y entonces cuando vienen al cristianismo batallan con estas cosas de dejar ciertas prácticas ceremoniales que ya nada tienen que ver con el Nuevo Testamento. Pensemos ahora en los cristianos gentiles, que vienen de un contexto totalmente pagano, idolátrico, donde ellos adoraban no a uno, sino a muchos falsos dioses. Estos cristianos gentiles entonces llegan al cristianismo con todo ese bagaje de idolatría, y cuando vienen a la iglesia, estos cristianos no quieren tener contacto con nada que se relacione con su pasado, con ese pasado idolátrico. Al contrario que los judíos, los gentiles, ellos sí entendían que nunca ellos en su pasado habían adorado al Dios verdadero. Los gentiles, los judíos sí. Los judíos entendían que ellos ya tenían un conocimiento del Dios verdadero, de Jehová, y ellos adoraban al Dios verdadero en el pasado, y ahora llegan a la iglesia y batallan porque ellos dicen, ¿cómo? Si Dios mismo nos había ordenado eso, pero ahora ya no. Y entonces batallan para dejar eso, el pasado atrás. Y los gentiles, su pasado es idolatría, su pasado es inmoralidad, su pasado era paganismo. Y entonces había muchas cosas de su pasado que ellos no querían ya recordar. Y algo que pasaba, algo que ocurría, era que aquellos cultos paganos, en aquellos cultos paganos se ofrecían sacrificios y se comían la carne y hacían fiestas llenas de inmoralidad, y la carne que sobraba de esas fiestas paganas la llevaban al mercado, y ahí esa carne que se había ofrecido a los ídolos se vendía más barata, era más barata. Entonces ahora los cristianos gentiles no querían comer de esa carne. ¿Por qué? Porque ellos sabían de dónde provenía, y ellos decían, si esa carne fue ofrecida a los ídolos, ¿cómo yo, ahora que estoy reconciliado con el verdadero Dios, voy a comer de esa carne que fue allá ofrecida en un culto pagano? No podían, sus conciencias no se lo permitían.
les recordaba su pasado y sentían que ofendían a Dios si ellos comían de esa carne. Bajo estas circunstancias, hermanos, es que Pablo reconoce que en la iglesia hay personas de conciencias débiles, de conciencias sensibles. La iglesia, hermanos, en la iglesia, en toda iglesia, hay personas que son de conciencias sensibles, que son débiles. Pero debemos de recordar que en algún punto de nuestro andar cristiano todos fuimos débiles. Todos fuimos así. Es esa etapa donde no se tiene la madurez suficiente para ser libres de conciencia. Es esa etapa donde aún vivimos practicando costumbres religiosas, no tan apegadas a la Biblia, pero costumbres que, bueno, venimos arrastrando del pasado como los judíos. O es esa etapa donde aún nos estamos absteniendo de cosas, de no tocar cosas, de no probar cosas, porque religiosamente así siempre nos fue enseñado. O no queremos tocar algo porque nos recuerda nuestro pasado y pensamos que es pecaminoso, como ocurría con los cristianos gentiles. Entonces, hermanos, de nuevo Pablo habla o identifica que en la iglesia hay una diversidad. En la iglesia hay diversidad, y ya no está hablando Pablo de la diversidad de dones que cada uno de ustedes tiene. Hay diversidad de dones y de ministerios en la iglesia. Aquí Pablo está hablando de una diversidad en la madurez. Hay quienes son débiles y hay quienes son fuertes. Hermanos maduros hay que ya entienden el evangelio y entienden, por ejemplo, que los ídolos nada son. Los cristianos maduros, gentiles de la iglesia de Roma entendían, si los ídolos no son nada, entonces ellos no se abstenían y comían de esa carne con libertad de conciencia, porque habían adquirido esa madurez. Ellos comían con libertad de conciencia y con acción de gracias, diciendo, si yo como y doy gracias al Señor, no hay ningún problema. Esos hermanos eran los fuertes, los hermanos que ya entendían que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento ya no eran obligatorias. Había judíos que, aunque tenían ese pasado religioso donde practicaban las fiestas judías y las ceremonias judías, por ejemplo, podemos hablar de la circuncisión, de lavamientos, y ellos ya entraron al cristianismo, pero ya eran maduros y ya entendían mejor el evangelio y entendían, eso ya no tiene validez para nosotros. Esa ley ceremonial, si alguno aún no entiende la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral, bueno, acérquese a algún hermano y pregúntele, hermano, ¿cuál es la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial? Porque el pastor dijo que la ley ceremonial ya no tiene vigencia para el día de hoy. Entonces, si usted tiene esa duda, pregúntele a un hermano, porque no es el tema del día de hoy. Pero había cristianos que ya entendían que la ley ceremonial, no la ley moral, la ley ceremonial ya había perdido su vigencia y había tenido su cumplimiento en Cristo. Y entonces dejaban de practicar esas festividades o esos ritos. Estos eran los hermanos fuertes. Hay diversidad en la iglesia. Hermanos débiles y hermanos fuertes. Hay dos tipos de hermanos que están en la misma iglesia, pero que viven su cristianismo distinto al tuyo. Hay hermanos que viven su cristianismo diferente a ti. Y no en cuestiones esenciales, sino en cuestiones secundarias. Hay cristianos que no se asemejan a ti. Y eso lo tienes que entender. Eso es importante verlo, aceptarlo y ver qué es lo que podemos hacer. Porque esas diferencias pueden causar tensiones en nosotros. Los débiles están entre nosotros,
las personas que aún no son fuertes y están teniendo que convivir con los fuertes que ya dejaron de ser débiles. ¿Qué hacemos? ¿Obligamos a los débiles a ser fuertes aunque no lo sean? ¿O obligamos a los fuertes a ser débiles aunque no lo sean? ¿Será eso lo correcto? Imagine usted a un par de hermanos, de hermanitos, un jovencito de 15, 16 años que cree que ya es todo un adulto y tiene a su hermanito de 6 años. ¿Cómo se llevarán? ¿Cómo piensa usted que se llevan? Y usted dice, esos son los comentarios de siempre, es que tienen mucha diferencia de edad, tengo muchos problemas con mis hijos porque tienen mucha diferencia de edad. Los hubiera tenido más seguidito, dicen las hermanas, ¿verdad? Ahora imagínese usted que lleva a esos dos hijos y los lleva a un chapoteadero, un lugar de albercas, y el hermano mayor dice, oh, qué bien, voy a convivir con mi hermano y voy a disfrutar de este día de descanso. Y llega al lugar de la alberca y dice, voy a aprovechar y le voy a enseñar a nadar a mi hermano pequeño. Y el hermano mayor se arroja a la alberca, se avienta un clavado y de ahí le dice a su hermanito, vamos, vamos, aviéntate. Y el niño de 6 años ahí con su toallita, todo ahí con su shortcito, ya nomás parado a la orilla de la alberca, todo temeroso, diciéndole, no puedo, ándale, aviéntate, no pasa nada, mira, yo ya estoy aquí, esto es seguro, no está tan hondo. Y el niño ve la alberca y cree que hay un abismo ahí abajo y está todo lleno de miedo, dice, él piensa en su mente, si me aviento me voy a ahogar, no estaría salvo. Y el hermano mayor viendo al otro, ¿por qué no te avientas? No seas tonto, mira, no pasa nada. Y el hermano mayor empieza a desesperarse y dice, pues tú sabes, yo ya me voy. Y se va y él se va a disfrutar de la alberca y el otro temeroso con su toallita en la mano va llorando con mamá porque no pudo hacer lo que su hermano mayor estaba haciendo, hermanos. Hermanos, en este caso que les acabo de explicar, el hermano mayor, aunque es más maduro, no está entendiendo los temores que tiene su hermano pequeño. No lo está comprendiendo, no está siendo empático con su hermano pequeño, porque ya su entendimiento es otro. Él ya está más maduro, él ya dimensiona las profundidades, ha tenido otras experiencias y él sabe que todo está bien. Pero no es empático con el temor de su hermano. ¿Y qué hace? Lo abandona. En la familia de Dios, iglesia, también hay ese tipo de tensiones entre los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Pero lo que debemos de hacer es aprender a cómo convivir en la familia de Dios. Dice Efesios 4:13, dice, hasta que todos, no uno, no tú solo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Así como los padres, queridos hermanos, no desean ver esas tensiones en sus hijos, no quieren ver a sus hijos peleados por esas diferencias de edad, por esas diferencias de madurez. Nuestro buen Padre Dios tampoco quiere ver en la iglesia esas tensiones. No quiere ver a los fuertes menospreciando a los débiles y no quiere ver a los débiles estarse quejando y quejando con él por las conductas de su hermano mayor. Esto no es agradable delante de Dios. Así es que la Escritura nos da principios para saber cómo manejar estas tensiones y liberarnos de esas tensiones.
El primer principio que menciona el apóstol Pablo es el siguiente: recibid al débil en la fe. Versículo 1. Recibid al débil en la fe. La iglesia debe de ser un lugar seguro para los que son débiles. La iglesia debe de ser ese ambiente seguro donde el débil se sienta protegido, amado, aceptado. La iglesia de hecho es el lugar donde los débiles maduran espiritualmente. Es en la iglesia, no fuera de la iglesia, donde ellos van a madurar. El pastor Joel Vicky dice lo siguiente: una iglesia saludable es aquella donde los débiles encuentran ánimo, los fuertes muestran paciencia y todos se esfuerzan para edificarse mutuamente en amor. El niño de la alberca de nuestro ejemplo, hermanos, no necesitaba más presión de la que ya tenía. No necesitaba más impaciencia. ¿Qué ocupaba ese niño? Ocupaba ser recibido por su hermano mayor. Ocupaba que su hermano mayor fuera empático con él y que se pusiera a su nivel. Ocupaba que su hermano por un momento saliera y lo tomara de la mano y lo guiara poco a poco. Ocupaba que su hermano le recordara que estaba a salvo. Eso era lo que ocupaba. No gritos, no juicios y no menosprecio. La iglesia debe de ser ese lugar donde todos los creyentes crecen y maduran, hermanos. Para ayudar a los débiles en la fe, la clave que menciona Pablo es recibirlos. Recibirlos con gracia y con amor. Porque, repito, ningún cristiano puede madurar fuera de la iglesia. ¿Escuchó? Ningún cristiano va a dejar de ser débil y volverse fuerte solo. Allá en su casa, él leyendo la Biblia, él escuchando unas predicaciones en YouTube. Ningún cristiano madura de esa manera. Debemos de recibir a los débiles en la fe, porque es la iglesia el lugar seguro donde ellos van a madurar con el tiempo y con la gracia de Dios. La madurez cristiana no es un esfuerzo individual, sino es un esfuerzo colectivo. ¿Estamos renovando nuestra mente? Porque este es el contexto en el que Pablo está hablando. Renueven su mente, no se conformen. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, hermano, en esto también. La madurez cristiana no es un esfuerzo individual. Usted no lo puede hacer solo allá en su casa. Es un proceso colectivo donde todos juntos estamos llegando a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Todos. Como leí ahorita en el pasaje, todos. Algunos piensan, bueno, es que yo conocí el evangelio en la iglesia y ya después yo puedo perseverar yo solo. Es decir, yo nací en la iglesia, nací de nuevo en la iglesia, pero de aquí en adelante yo puedo crecer solo. Eso no es cierto. En la iglesia se nace, en la iglesia se crece y en la iglesia se es alimentado. Calvino decía que la iglesia es nuestra madre. Hermanos, en este sentido, la iglesia es quien nos protege. La iglesia es quien nos alimenta. Es donde crecemos y maduramos. Así es que cuando se tengan diferencias en cuestiones secundarias, la clave es no debemos de rechazarnos. Hay que recibirnos.
para que juntos escuchemos la palabra de Dios, para que juntos participemos de los sacramentos, nos acerquemos a la mesa del Señor, para que juntos, hermanos, seamos corregidos con gracia poco a poco. Debemos de recibir a los débiles, no alejarlos. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad, iglesia? Nadie llega a la iglesia sabiéndolo todo. Nadie llega a la iglesia siendo un maduro. No, hermanos. Ahora recordemos que el débil en la fe al cual está hablando Pablo no es un incrédulo ni es un apóstata. El débil en la fe es un hermano que por su inmadurez vive distinto a los fuertes. Vive aún con muchas restricciones que los maduros ya no viven así. El débil en la fe es el que se escandaliza por cosas que los fuertes ya ven como insignificantes. El ejemplo de la carne que ocurría en la iglesia de Roma es, los hermanos decían, ¿cuál problema con comer esa carne? Y ellos lo miraban como algo insignificante, si los ídolos no son nada. Y lo miraban como insignificante. Pero los débiles decían, no, eso es pecado. Eso es pecado. Los fuertes no deben de rechazar a los que tienen su conciencia débil, sino debemos edificarlos, recibirlos de todo corazón. Dice el texto, reciban al débil, y a continuación dice, pero no para contender sobre opiniones. Hay muchos fuertes que les gusta estar buscando débiles, pero no para recibirlos con amor, sino para demostrarles todo lo que ellos saben, lo fuerte que son, lo entendidos que son, y atacarlos y decirles a ellos lo torpes que son. No, si vas a acercarte al débil y vas a recibir al débil, Pablo dice que no sea para contender, para pleitear con ellos. Era lo que yo les decía que aprendí de mi amigo pastor. Él me recibió en su hogar y tuvimos esa charla donde yo me di cuenta que el éxito de ese momento, el gozo que yo tuve en ese momento, vino y lo recibí porque él no trató en ese momento de imponerme sus convicciones en una discusión. Entendamos algo, hermanos. Escuche bien lo que les voy a decir. Los débiles no van a madurar porque usted les gane un debate. No van a madurar porque usted discuta en una tarde con ellos y usted salga victorioso de ese debate. Usted ya haya arrojado sobre esa persona 15, 20 versículos bíblicos y le haya demostrado todo lo que usted le quería demostrar. Usted saldrá de ahí sintiéndose victorioso, pero no por eso su hermano débil dejó de ser débil en ese momento. Los débiles no maduran porque alguien les gane un debate, porque alguien les gane un pleito. Espero que creamos esto de en verdad, hermanos, para que entendamos que no es provechoso contender sobre cosas que no debemos de contender. Recuerde, hermanos, que Dios es el que convence, Dios es el que santifica, y cuando santifica no lo hace de manera instantánea, sino lo hace progresivamente. ¿Y qué pasa con algunos hermanos fuertes? ¿Usted cree que es mejor que Dios acaso? ¿Y que usted puede hacer lo que Dios ni siquiera hace? Es que si yo lo persuado, él va a madurar inmediatamente. Ni siquiera Dios hace eso y usted cree que puede hacerlo. Deje esas discusiones ya. Dios santifica y lo hace progresivamente, madura a los cristianos. ¿Qué? Lo hace a través de
el constante lavamiento de la palabra, lavándonos poco a poco a través de su palabra y haciéndonos pasar por muchas experiencias y su providencia donde nosotros vamos entendiendo cosas también. ¿Cómo tratamos a quienes tienen convicciones diferentes? Cito de nuevo al hermano Joel Vicky. Él dice: la verdadera fortaleza espiritual no se mide por el conocimiento o la libertad con que vivimos. La madurez se demuestra en la gracia que se da a los débiles. Ese es un hombre maduro. Ese es un verdadero hombre fuerte en la fe. Entonces, el primer principio es recibir a los débiles, no menospreciarlos. El segundo principio es la responsabilidad mutua. La unidad en la iglesia no es responsabilidad exclusiva de los fuertes. ¿Escuchó? Ellos, como son mayores, ellos tienen la plena responsabilidad de que todos vivamos armoniosamente. No. Si alguno se considera débil, escuche bien lo que vamos a aprender. Está este principio sobre la responsabilidad mutua. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, aquí está el débil, el que no come. El que no come, dice, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces ya hablamos sobre que los fuertes no deben de menospreciar a los débiles. No los deben de considerar rápidamente como legalistas. Ay, es que este hermano es bien legalista porque mira las costumbres que traen. Es un fariseo, no entiende el evangelio. Cuidado. No debemos de considerar a los débiles rápidamente, catalogarlos y ponerlos como legalistas, como fariseos y apartarnos de ellos. No debemos de burlarnos, ¿verdad? Ve el hermano. Se me hace que no es hermano. Porque mira, el hermano piensa que si come eso, se va a contaminar. Se me hace que no ha entendido el evangelio. No es hermano, yo creo. Cuidado. No se debe de tener en menos estima a aquellos hermanos que son débiles. Hoy estamos viviendo en una temporada donde esto sale a flote, hermanos. Hay quienes no celebran la Navidad y no lo celebran porque sus conciencias no se sienten libres de conciencia. Piensan que si celebran la Navidad están pecando porque es de origen pagano, y no vamos a discutir eso. Pero no lo celebran porque dicen, no es de origen pagano, no puedo yo estar celebrando la Navidad, no puedo tener un pinito en mi casa porque me siento mal, siento que estoy ofendiendo a Dios. Bueno, si tú te crees fuerte y crees que esa persona es débil, no le tengas en menos estima porque su conciencia sea débil. No contienda con ellos. Si sus conciencias son sensibles, hermanos, no es bueno forzar a nadie a ir en contra de su conciencia. No es que debes, y aquí te voy a esperar, ¿verdad?, para que vengas a celebrar con nosotros esta Navidad. Hermanos, no es bueno forzar a nadie a hacer algo que no quiere hacer, que va en contra de su conciencia. El que celebra, entonces, no debe de menospreciar al que no celebra. ¿Lo entiende? Este es el contexto. Pero aquí la responsabilidad, hermanos, es mutua. Hablemos ahora de los débiles. Los débiles no deben de juzgar a los fuertes.
Fíjese que lo que Pablo identifica es la actitud de los débiles, es juzgar. Él dice ahí a los débiles, ellos juzgan. Y esto es algo que los débiles, aunque usted dice, bueno, se supone que un débil es tiernito, es mansito. No. Pablo dice, no, los débiles son buenísimos para juzgar a los fuertes. Son muy buenos para estar juzgando a sus hermanos mayores. En su inmadurez, ven a los fuertes como mundanos. El que no celebra la Navidad y está en su casa sin celebrar la Navidad, está en su casa diciendo, ahorita mis hermanos mundanos están celebrando Navidad y son buenísimos. ¿Celebraste la Navidad? No, qué mundano eres. Que no entiendes que esto, el origen de esto viene de allá de los nórdicos y todo el rollo. Los débiles juzgan a los fuertes. Y eso, hermanos, no debe ser así. Pablo dice que si tú eres débil, tu conciencia no te permite hacer ciertas cosas, no juzgues a tus hermanos que tienen esa libertad. No digamos, a ellos les falta santidad. Así es que los que van a celebrar Navidad en esta temporada, en esta semana, no menosprecien a sus hermanos. Y los que no van a celebrar esta Navidad, no juzguen a sus hermanos como carnales. Hay muchos ejemplos y es bueno que meditemos en esto. Hablemos de la vestimenta. Una persona cree que ir a la iglesia con ropa formal es una muestra de reverencia ante Dios. Mientras que otro hermano piensa que no necesariamente, sino que puede venir a la iglesia con ropa casual y decente y eso es suficiente. ¿Qué hacemos? ¿Pelearemos por eso? ¿Contenderemos por eso? El que viste de forma formal no debe de juzgar al otro como irrespetuoso. Y aquel que viste casual no debe de juzgar a su hermano como legalista. Pensemos en aquellos hermanos que hacen uso moderado de tomar bebidas con alcohol. Un creyente fuerte puede disfrutar una copa de vino con moderación, mientras que otro de conciencia más débil se abstiene porque le recuerda su pasado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dividámonos? ¿Contendamos? ¿Separémonos? No. El que toma vino, como dice la Escritura, no debe de hacer alarde de su libertad en frente de su hermano, porque su conciencia es débil. Si está su hermano ahí, no haga alarde de esa libertad, porque está su hermano ahí, no le esté inquietando en su conciencia, no hay necesidad. Bueno, pero también el otro, porque la responsabilidad es mutua. Aquella persona que se abstiene no debe de juzgar al que está tomando como un pecador. Estamos hablando, hermano, no estoy hablando de borracheras, estoy hablando de una bebida moderada. Sabemos que la borrachera es pecado, pero no el ingerir bebidas alcohólicas moderadamente. Debemos entonces, hermanos, actuar en amor. Así entonces evitamos ser piedra de tropiezo para el otro y debemos de buscar la edificación mutua. ¿Qué piensan ustedes de las redes sociales? El uso de las redes sociales. Habrá hermanos que piensan que si usamos las redes sociales esto es pecado porque esto nos distrae, nos aleja de nuestra comunión con Dios. Pero habrá otros hermanos de conciencias más fuertes que hagan uso de las redes sociales
para compartir el evangelio, para estar en contacto con otros hermanos en la iglesia y no tiene ningún problema con eso. Se da cuenta cómo esto puede aplicar en muchas cuestiones que son secundarias, pero que sin embargo, si no sabemos tratarlas, pueden causar tensión, pleitos, conflictos, juicios emitidos hacia nuestros hermanos, y eso sí que es pecado. Eso sí que ofende a Dios. Los pleitos, la ira, la contienda, eso sí es pecado. No estas cosas que acabamos de mencionar. Entonces, el primer principio es recibir al débil. El segundo principio es todos tenemos una responsabilidad. Y el tercer principio es debemos de evitar ser señores de las conciencias de otros. No debemos de ser señores de la fe de los demás. El versículo 2 dice, no menosprecien, ya lo vimos, no juzguen, pero dice ahí el por qué. Porque Dios los ha recibido, tanto al débil como al fuerte, Dios los ha recibido, Dios los acepta a ambos, Dios es Señor de ellos. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El hermano que está a tu lado no es tu criado. Tú no eres señor de su conciencia. Él es un siervo de Cristo. Quien debe de gobernar nuestra conciencia es Cristo y su palabra. No tus ideas, no tus costumbres, no tus maneras de comer. Si tú no comes Coca-Cola, si tú no tomas Coca-Cola, tú no tomes Coca-Cola. Pero si tu hermano toma Coca-Cola, déjale, hermano, que tome Coca-Cola. Si tú eres vegetariano, qué bueno que eres vegetariano. Si tú eres carnívoro, como yo, déjanos ser carnívoros. No vamos a pelear por eso. No eres tú señor de mi conciencia, ni yo soy señor de tu conciencia. Tú no eres señor de la conciencia de nadie. Cristo es el Señor de nuestra conciencia. Cristo, su palabra, es el Señor de nuestra conciencia. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque Dios es poderoso, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Recuerde, cada creyente finalmente le va a responder a Dios. Si lo que usted considera que es pecado, para usted es pecado, hermano, si no usted lo puede sostener como un mandamiento bíblico, hermano, no contienda con su hermano. De todas maneras, él se va a presentar un día ante Dios. Ni siquiera los pastores tenemos derecho a enseñorearnos de las ovejas de Cristo. Somos llamados a edificar la fe de otros solamente, la fe bíblica, a compartir la palabra de Dios, no a imponer mis convicciones personales. Ustedes saben, nosotros como familia tomamos hace algunos años la decisión de criar a nuestros hijos en casa. Y ustedes pueden dar testimonio de que nosotros nunca tratamos de imponerles a ninguno de ustedes que ustedes deben, porque deben, educar a sus hijos en casa. Porque eso es de ustedes. Esto es un asunto donde yo no me puedo imponer de ustedes, yo no puedo enseñorearme de sus conciencias y decirles si no lo hacen es pecado, cuando la Biblia no me da esa facultad. Dios nos llama a edificarnos a otros, unos a otros, hermanos, pero no a ser señores de otros. Nuestra tarea no es moldear a los demás a nuestra imagen. Si usted aprende esto, usted se va a evitar muchos conflictos. Recuerde esto, yo no tengo la tarea
de moldear a los demás a mi imagen. ¿Escuchó? Estoy hablando a sus hermanos. No, luego va a decir, oye pastor, ¿y qué no a los hijos? No, no estoy hablando de los hijos, no se pierdan. No tenemos el deber de moldear a los demás a nuestra propia imagen, a que todos sean como yo, a que todos coman como yo, a que todos vistan como yo, a que todos piensen en que tengan los mismos gustos que yo, a que todas entiendan las mismas cosas como yo las entiendo. No, hermanos, no, nuestra tarea es ayudar a nuestros hermanos a conformarnos todos juntos a la imagen de Cristo, no a la nuestra, no a la nuestra. Usted en este momento podrá recordar alguna situación en la que usted cometió este error de tratar de moldear a otro, imponerle a otro sus gustos, estas cosas. ¿Y qué resultó de ello? ¿Qué resultó de ello? Nada bueno resulta de ello, hermano. Las ovejas son de Cristo y no nuestras, recuérdenlo. No debemos de forzar a nadie a que se conforme a nuestras opiniones. Yo sé que para todo tenemos opinión, pero hay hermanos en la iglesia que les encanta imponer sus opiniones sobre las demás. No estamos hablando asuntos de la fe, estamos hablando de opiniones. Guárdese sus opiniones para usted y no trate de imponerlas a otros. Ay, hermanos, es que, ¿cómo es que va al béisbol? Usted ya ha ido, pastor, al béisbol. Ve ahí en el estadio cómo están y están tomando. Pues sí están tomando. Es que debe de decirle al hermano que deje de ir al estadio porque eso es pecado. Su conciencia no le permite ir a ese lugar. No vaya. Pero no podemos imponer nuestras estas cosas secundarias, hermanos, a nuestros hermanos. Hay quien pueda ir y estar tranquilo y disfrutar con su familia de manera sana, ¿verdad? Le gusta el béisbol, disfrutar el partido y no hay ningún problema con él. Pero si usted tiene problemas con eso ahí, no vaya. Se va a sentir incómodo, va a sentir, y hermanos, eso no es bueno. ¿Ok? Dice el texto, si está de pie, es el Señor el que lo tiene de pie. Y si cae, es el Señor quien ha permitido su caída. ¿Qué significa esto? Si no somos señores de la conciencia de los demás, debemos entender que si alguien está de pie, es decir, está firme en el Señor, no es por nosotros, no es por ti, no es por todos los buenos consejos que le has dado, no es porque te ha escuchado atentamente y se ha sujetado a lo que tú le has dicho. Si está de pie, es por el Señor. Tú no haces permanecer a nadie de pie, entiende eso y te vas a ahorrar muchos problemas. Si uno cae, ¿qué pasa? Si uno cae, el Señor ha permitido que caiga. Si uno cayó, el Señor lo permitió, y si el Señor lo permitió, tú no podías hacer nada para que eso no sucediera. Él es el Señor, no nosotros. Tú no eres quien sostiene, tú no eres quien evitará que alguien caiga. Si alguien es del Señor, lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es que finalmente todo va a estar bien. Dios lo hará estar firme. Así es que no debemos comportarnos con señorío sobre las conciencias de los demás. Débiles, dejen de juzgar a los fuertes. Dejen de atar cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar. Hermanos fuertes, no menosprecien a los débiles. Recuerden, ahorita nuestro hermano Adán recordaba esto en el estudio.
el modelo de Dios. Si quieres ser el mayor, tienes que ser el menor, tienes que ser el servidor. Si en verdad eres fuerte, tienes que ser un servidor. Y por último, hermanos, para liberar tensiones en la iglesia, lo que debemos de hacer es hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice el versículo 6, el que hace, lo hace para el Señor, y el que no hace, para el Señor no lo hace. Si haces algo, hazlo pensando en glorificar a Dios. Y si no quieres hacer algo y no tocar algo, no lo hagas, no lo toques para glorificar a Dios. Todo lo que hagas o lo que no hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe de estar motivado con ese deseo genuino de agradar a Dios. Si hacemos esto, hermanos, en nuestra vida diaria, antes de tomar cualquier decisión de hacer o de no hacer, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto refleja mi gratitud y mi dependencia de Él? Porque a veces hacemos cosas creyendo que con eso seremos mejores. O a veces dejamos de hacer cosas pensando que con eso seremos mejores. Ese no debe de ser el motivo. El motivo es, si hago, que sea para tu gloria, y si no hago, que sea también esto para tu gloria. Si tu motivación, hermanos, es honrar a Dios, si esta fuera la motivación de todos nosotros, yo estoy seguro que nuestras diferencias siempre van a poder ser superadas. Si nuestro deseo siempre es agradar a Dios, nuestras diferencias van a ser superadas. Hay tensiones, sí, pero cuando haya tensiones, el hermano le podrá decir, hermano, es que yo no lo hago porque mi conciencia no me lo permite y yo quiero agradar a Dios. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Qué bueno que esa sea tu motivación. Y el otro hermano, yo hago esto porque yo he entendido esto y creo que esta libertad, que ahora me gozo en esta libertad que tengo en el Señor. Y yo espero que tú también, poco a poco, tú vayas entendiendo más de eso. Si nuestro propósito es edificarnos mutuamente y darle gloria a Dios, cualquier tensión, hermanos, puede ser superada. Pero si nuestra intención es ser mejor que otros, hermanos, ahí no hay remedio. Ahí no hay remedio. No va a traer nada bueno.